En este video me corresponde hablar sobre la Eucaristía y la Iglesia, la relación entre Eucaristía e Iglesia. El recorrido que vamos a hacer son 3 especiales puntos. Primero, la Iglesia que nace de la Eucaristía. Segundo, la comunión genera comunión. Y tercero, la memoria común, hacer lo que Él hizo por nosotros. Entonces, desde esos 3 aspectos vamos a intentar entender la importancia que tiene la Eucaristía para la Iglesia, la misión eclesial en relación con la comunión y sobre todo entender la importancia de este sacramento pan de vida, de este sacramento milagro de amor, de este sacramento fuente de paz, fuente de esperanza para el cristiano, sobre todo alimento en el camino para el creyente. En la Eucaristía los cristianos encontramos no solamente, como dice la liturgia, la fuente de la vida cristiana, sino también encontramos un remedio en cuanto recibimos al Señor, en cuanto recibimos al mismo Cristo, y la Iglesia nos da a Cristo en la Eucaristía. La Iglesia nos da al Señor en la Eucaristía. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, pero también Cristo mismo se hace presente para bendecirnos, para congregarnos. Curiosamente, la palabra eclesía significa salida, o sea, una convocación, un llamado a salir de las casas y reunirse. El cristiano, el católico, el discípulo de Cristo se reúne en la Eucaristía y desde allí contempla el misterio de Cristo, contempla el misterio de amor. Entonces es muy importante para nosotros este sacramento de la Eucaristía, banquete del Señor, la Eucaristía, pan de ángeles, los misterios sagrados. Comenzamos con el primer punto, la Iglesia que nace de la Eucaristía. De Lubac decía que la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Ese doble accionar del misterio de Cristo nos puede ayudar a entender mejor la relación entre Iglesia y Eucaristía de forma más clara. La Eucaristía es la asamblea reunida para celebrar los divinos misterios, pero también es la fuente y el fin, como dice el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, fuente y culmen, hacia donde tiende y desde donde nacen todas las actividades de la Iglesia. Todas las actividades de la Iglesia van hacia la Eucaristía. Cualquier actividad, ciertamente la liturgia, la Eucaristía no es la única actividad, pero todas las actividades de la Iglesia tienden a la Eucaristía. La pastoral, el apostolado, la organización, la parte administrativa, la evangelización, la educación, todas tienden hacia la Eucaristía. Pero también la Eucaristía es un lugar donde nace la comunión en la vida de la Iglesia. Desde allí, desde la Eucaristía, nace las 4 notas, la unidad, la catolicidad, la santidad y la apostolicidad. Es desde allí, desde la Eucaristía, que la Iglesia se concentra, que la Iglesia puede vivir el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se hace presente. Entonces, luego de este primer punto, Iglesia que nace de la Eucaristía, viene el segundo aspecto. Comunión genera comunión. La comunión misionera es comunión que produce comunión. La Iglesia, el discipulado, el testimonio de la comunidad, ¿produce qué cosa? Produce comunidad. Pero también, y aquí viene el aspecto sacramental, la comunión con Dios
en el sacramento de la Eucaristía, por eso le llamamos también comunión, sagrada comunión, en el discipulado, genera comunión con los otros. O sea, miren, es el discipulado misionero. La comunión con Dios, discipulado, genera comunión con los otros. Misión. Esto es muy importante entenderlo, porque es la comunión misionera, es decir, la unión con Dios genera unión con los demás. Es más o menos el ejemplo de la vid. El fruto se da en la medida que se está unido a la vid. Separado de la vid es imposible dar fruto. El fruto se da solamente si se permanece unido a la vid, que es Cristo. La unión con Dios genera comunión. El fruto de la comunión nace de la comunión con Dios. Y esto es muy importante. Entonces, en la Eucaristía genera comunión con los hermanos. En clave eucarística es algo así como dos milagros. El primero, la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Es la transformación del pan y del vino en cuerpo y sangre de Cristo. Ese primer milagro, cómo el pan se convierte en cuerpo, genera comunión en el corazón de los cristianos. Pero también el segundo milagro, que es la iglesia reunida, que recibe ese cuerpo, se transforma en cuerpo también. O sea, la comunión genera comunión. Ese milagro que es la comunión, que es el cuerpo de Cristo recibido sacramentalmente en el pan, genera también comunión en el cristiano. Es decir, la iglesia al recibirla se convierte en cuerpo de Cristo, en cuerpo del Señor. Por eso la misa es misio. La palabra misa viene de misión. Misa, misio, misión. O sea, cuando el sacerdote dice pueden ir en paz, no está diciendo, oye, ya esto se acabó, sino está diciendo, ¿a qué comienza todo? San Alberto Hurtado decía, haz que tu día se convierta en una misa extendida, en una misa alargada. El tercer aspecto es sobre la memoria común, saber lo que Él hizo por nosotros. Es la memoria del éxodo en clave cristiana. Es la memoria del acto de salvación del Señor, la obra salvadora de Dios. Dios que nos salvó, nos rescató. Dio su vida por nosotros, pero nos rescató, nos liberó de la esclavitud. Y pasamos a una vida mejor gracias a su acto salvador. Esa memoria la encontramos de manera particular en la Eucaristía. La Eucaristía, que es milagro de amor, memoria de la salvación que Dios ha hecho por nosotros, sacrificio que renueva el sacrificio de Cristo, pero Cristo está presente en la iglesia. Como el pueblo de Israel, el éxodo significó un acto salvador inmenso. Así, el pueblo cristiano ve en la acción de Jesús, en su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, ve una ofrenda salvadora que nos rescató. El registro de la memoria de la iglesia es el evento de Cristo, no solo lo que hizo, y aquí viene la gran diferencia, no solo es una memoria común en cuanto a lo que Él hizo por nosotros, sino lo que sigue haciendo porque Él sigue obrando. Está presente en la Eucaristía, el pan vivo, Cristo vivo en la Eucaristía, pero está presente en la iglesia como comunidad. Entonces ese recuerdo no solamente una memoria del pasado, sino una renovación actual. Por eso la Pascua cristiana no es solo recuerdo, sin más, sino que realmente la Pascua cristiana es vida, encuentro con Cristo Jesús. Cristo está presente en su cuerpo y en su sangre. El sacrificio salvador de la cruz se vuelve a actualizar en el momento que la iglesia celebra la Eucaristía, y por eso la iglesia nace de la Eucaristía. Por eso el pueblo en la asamblea reunida vuelve atrás, pero aclarando algo, Cristo siempre está presente en ella. Cristo presente, Cristo que obra, Cristo que actúa, que no solamente es el fundador de la iglesia, sino que es el fundamento, es la fuerza, es el motivo que la lleva, que la guía a través de ese sacramento como es la Eucaristía.
Esa relación Eucaristía-Iglesia es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía confluyen todos los deseos y las actividades de la Iglesia, y en la Iglesia se desarrolla, se ejecuta, se materializa todas aquellas dimensiones, todas aquellas bendiciones que recibimos dentro de la Eucaristía.